Mi nombre es Cintia Belén Contreras y junto con Fiona, está por Hola, ahí, buen día, buenas tardes. Ardet, Priscila Hola, buenas tardes. y Jenny. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les vamos a estar presentando caracterización físico-química de nanomateriales. Nosotras trabajamos todas en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín. El Instituto de Nanosistemas, como les comenté anteriormente, se encuentra ubicado en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en San Martín obviamente. Es un espacio de investigación científica que estamos enfocados en lo que es nanotecnología y está compuesto el instituto por 7 grupos de investigación, dentro de los cuales estamos abarcando este tema de la nanotecnología y la nanociencia desde un punto de vista de trabajo interdisciplinario entre químicos, físicos, ingenieros, biólogos, biotecnólogos. Somos un grupo bastante variadito. Tenemos 7 líneas de investigación dirigidas por investigadores del CONICET. Nosotros, como les comentamos, nos enfocamos en nanosistemas y lo que les queremos contar ahora es, una vez que sintetizamos distintos tipos de nanomateriales, cómo hacemos para caracterizarlos. En particular, podemos encontrar o trabajamos la gran mayoría del instituto con 2 tipos de nanomateriales, con sistemas que son coloidales y con películas delgadas. Y para cada uno de estos sistemas podemos determinar diferentes parámetros. En el caso de sistemas coloidales, tamaño de partículas, distribución de tamaños, estabilidad coloidal, grupos funcionales y si son partículas porosas también podemos determinar la porosidad de las mismas. Para películas delgadas somos capaces de conseguir información del espesor de la película, de los grupos funcionales que tienen, la porosidad, su estructura y la mojabilidad de las mismas. Ahora Jenny le va a contar brevemente qué tipo de equipos tenemos en el instituto. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por estar acá en nuestro póster. Les voy a contar muy brevemente, como les decía Cintia, lo que es el área de caracterización y de servicios analíticos del Instituto de Nanosistemas. Nosotros pudimos comprar gracias a un crédito cedido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ciencia y Técnica, una serie de equipos de última generación que, bueno, fueron adquiridos en principio para analizar nanomateriales, pero que sirven para todo tipo de muestras. Ahora las chicas les van a contar qué es lo que están viviendo en sus sistemas con estos equipos. Pero bueno, básicamente lo que tenemos es una facilidad de caracterización y de análisis súper moderna y completa que sirve para hacer análisis cualitativos y cuantitativos de diversos tipos de muestras, ¿no? Nanomateriales y otros. Así que bueno, ahora le cedo la palabra a las investigadoras que les van a contar en qué los estamos usando. Bien, como primer equipo les queremos contar que tenemos 2 equipos para caracterización química. Son 2 equipos de espectroscopía infrarroja, perdón. Sirve para obtener básicamente los grupos funcionales que se encuentran en los materiales. Los vamos a usar ya sea para sólidos, para líquidos, para suspensiones. En el caso de sólidos pueden ser superficies o películas. Y en particular tenemos 2 equipos distintos. Ambos brindan esta información de grupos funcionales, pero de acuerdo al tipo de la muestra que uno tiene, va a optar por uno o por el otro equipo. Tenemos el Nicolet IS50, que básicamente se pueden obtener espectros de absorción o transmisión, y también podemos utilizar accesorios de drift para medir reflexión, y en particular este equipo cuenta con un accesorio de ATR de diamante. Por otra parte tenemos un microscopio acoplado con un infrarrojo, que es el Nicolet IN10,
además de hacer un espectro puntual, en este caso podemos hacer un mapeo de la superficie. El microscopio posee dos detectores, un detector a temperatura ambiente y un detector que es refrigerado, y esto hace que sea mucho más sensible que el espectro que les mostramos anteriormente. Es decir, que con este tipo de microscopio acoplado con un infrarrojo, lo que podemos hacer es detectar con mayor sensibilidad en el caso de que nuestras muestras sean, en el caso de tener poca muestra. A su vez, el microscopio tiene un microtip de ATR, en este caso es de germanio. Su profundidad de penetración en una superficie es de alrededor de 2 micras y permite hacer un espectro de la superficie de la muestra que estamos estudiando. En este caso les mostramos un ejemplo en el cual, ¿pueden ver mi cursor? Sí, sí. Ok. En esta imagen estamos viendo la imagen de microscopio óptico que obtenemos de una película. Esta es una película de polipropileno, un polímero que fue funcionalizado con un grupo funcional que es un agente silano que se destaca por tener un carbonilo en su superficie. Y lo que se puede hacer es ir mapeando la presencia de este silano a lo largo de la superficie del polipropileno. En cada uno de estos puntos, el espectro automáticamente toma un espectro de infrarrojo de la muestra y después construye esta especie de imagen 3D en la cual nos dice dónde observa mayor cantidad de este grupo carbonilo que es característico del silano con el cual se funcionalizó la superficie. A su vez, este equipo, por ejemplo, lo usamos en el caso de películas delgadas. Muchas veces tenemos películas que son mesoporosas y que en el interior de los mesoporos se funcionalizan con distintos grupos funcionales también. Con este equipo la ventaja es que no se tiene que destruir la muestra. Los que conocen cómo se sintetizan los films de películas mesoporosas se suelen hacer sobre un soporte y convencionalmente la gente raspa el film y después lo mide por infrarrojo. En este caso, nosotros con este microtip lo que hacemos es medir directo sobre el film sin la necesidad de rasparlo y se detecta la presencia de los grupos funcionales con los cuales se funcionaliza. Por lo cual presenta obviamente una gran ventaja frente a un infrarrojo convencional. Bien, ahora Fío les va a contar del UV del grupo. Bien, por un lado, o sea, este es un equipo que puede ser bastante convencional, ¿no? Que uno creo que tradicionalmente puede encontrar en los laboratorios, pero que tiene algunas particularidades que, nada, permite su uso en distintos tipos de muestras. Por un lado, tiene un alcance que va más allá del UV visible, llega hasta el infrarrojo cercano, y dentro de los aspectos que tiene interesante este equipo es los accesorios, que por ejemplo podemos obtener espectros en transmisión y en reflexión, especular y reflectancia difusa, que lo hace también muy interesante para tipos de muestras como polvos o superficies. No sé, por ejemplo, si uno tiene una película delgada con partículas de oro, puede creo caracterizarlas, o un sistema con un polímero cargado con algún colorante. Tenemos los accesorios para este tipo de medidas, ¿no? Más allá de los tipos de medidas en solución y de líquidos, que por ahí es lo más tradicional en este tipo de técnica. Y obviamente permite la cuantificación de especies químicas y biológicas. Bueno, yo les voy a contar sobre el espectrofluorómetro que tenemos en el instituto. Como cualquier espectrofluorómetro, permite medir espectros de emisión y excitación y nos permite detectar y cuantificar especies químicas o biológicas que sean fluorescentes. Además, este equipo tiene una ventaja de que nos permite obtener tiempos de vida, así que tenemos algunos
láseres para medir los tiempos de vida de las especies fluorescentes. Por ejemplo, en la imagen que ven a la derecha es una nanopartícula core gel con un core de oro y un gel de sílica. Y sobre la sílica se incluyó un compuesto fluorescente como es el rubipi. Y en la imagen pueden ver los efectos de fluorescencia tanto del rubipi solo en solución y del rubipi dentro de las partículas. Y más a la derecha pueden ver la imagen de estas mismas partículas con un microscopio confocal dentro de una línea celular. Bien, otro de los equipos que tenemos que nada, creo que es bastante interesante, está bueno que se conozca que el INS cuenta con esta facilidad, es un equipo de absorción de gases que sirve para analizar área superficial y porosidad. Se puede utilizar para la caracterización textural de materiales micro, meso y macroporosos. Por ejemplo, se puede usar en materiales como las zeolitas, arcillas, materiales mesoporosos ordenados, que es dentro de lo que trabajamos en el instituto, por ejemplo con la SB15, o algunos materiales carbonosos que son porosos, y bueno, materiales como los MOF, que están bastante de modas. Y, por ejemplo, alguna de las particularidades que podemos pedir si se quiere medir en este equipo es tener en cuenta cuál es la cantidad de muestra que se necesita en este sentido. Este equipo, que es el AutoSort, que es de Quantacrom, es un equipo que tiene muy buena sensibilidad, es decir, que necesitas en general poca muestra. Ahí pongo en relación cuál es el área mínima que se necesita. Y otro tipo de información es composición química, por ejemplo, si tiene algún compuesto que es termosensible, hay que tener en cuenta al momento de hacer la medida, tipo de poro, porque toda esta información después nos sirve para hacer el análisis, ¿no? Entonces, con esta técnica uno puede obtener, por un lado, la isoterma de absorción. Nosotros trabajamos con nitrógeno, se puede adaptar a otros gases, pero por ahora contamos con nitrógeno. Uno puede obtener el área superficial del material, por ejemplo, por el método BET. Se puede obtener el volumen de microporos, el volumen de mesoporos, la distribución de tamaño de poros, todo esto teniendo en cuenta, asumiendo una geometría de poros, si es un poro cilíndrico, esférico, si están ordenados o no, y bueno, por supuesto, el volumen total de poro. Cuenta con unas 3 estaciones de análisis y 4 estaciones de gasado, lo cual nos permite trabajar en buen ritmo. Y otro de los equipos que llegó el año pasado es un fluorómetro de rayos X que nos permite hacer una caracterización química a partir del análisis con rayos X, de la fluorescencia de rayos X, y nos permite hacer un análisis cualitativo y semi-cuantitativo de los elementos presentes en la muestra. Bueno, otro equipo que tenemos que también trabaja con rayos X es un difractómetro, que nos permite realizar tanto caracterización estructural como química, y podemos trabajar con muestras en polvo, polímeros y también películas delgadas. La información que se puede obtener depende de si trabajamos a altos o bajos ángulos. Si uno trabaja a altos ángulos, podemos obtener información interatómica, es decir, que nos permite identificar y cuantificar las fases cristalinas, y a su vez determinar parámetros de red, y en el caso de nanomateriales también podemos medir el tamaño de cristalita. Si medimos a ángulos más bajos, podemos tener información sobre ordenamientos a mayores distancias. Por ejemplo, si tenemos mesoporos, podemos conocer el tamaño o las distancias de los poros si estos están ordenados, y también conocer distancias laminares en cadenas poliméricas. A su vez contamos con un adaptador que nos permite trabajar con películas delgadas y podemos medir reflectometría de rayos X, que es una técnica muy útil que nos permite determinar el espesor y la rugosidad de las mismas, y si son porosas también nos permite determinar la porosidad. Y acá podemos ver del lado izquierdo una foto del equipo y un difractograma que medimos con el mismo equipo, y hicimos también la identificación del material mediante la base de datos que viene con el mismo. Bueno, además de los equipos que les contamos, tenemos un analizador de ángulo de contacto. Básicamente nos brinda información de la mojabilidad de la superficie. En este equipo podemos determinar ángulo de contacto estático, dinámico,
Acá en el videito les estamos mostrando cómo se mide el ángulo de contacto de histéresis, es decir, una medida de ángulo de contacto dinámico en una superficie que ha sido funcionalizada de manera tal de que se tenga características hidrofóbicas. Y en esta imagen de la derecha tenemos una película mesoporosa obtenida por el grupo, la cual se funcionalizó, y mediante el equipo se puede ir determinando cómo cambia la hidrofobicidad a lo largo de la película con las distintas cantidades de funcionalización que se hizo sobre la misma. Además, con este analizador de ángulo de contacto se puede medir energía libre superficial, tensión interfacial y tensión superficial de líquidos. Sí, puedo agregar alguna cosita del tema del analizador de ángulo de contacto, que no se ve mucho en la foto, pero una característica particular que tiene este analizador de ángulo de contacto, fuera de que es la Ferrari de los analizadores de ángulo de contacto, es que tiene una base basculable, ¿sí? Con la cual se pueden hacer mediciones de ángulo rolando, ¿sí? Permite que la superficie se incline de manera controlada entre 0 y 90 grados. Se puede hacer tanto la inclinación, o sea, se puede controlar tanto la inclinación como la velocidad de la inclinación, y eso, bueno, sirve para probar superficies como, por ejemplo, hojas que van a ser pulverizadas con algún pesticida, ¿no? Para ver hasta qué posición aguanta sin caerse ese pesticida y perder su eficacia. Eso, gracias. Bien, el último equipo entonces que les mostramos es un equipo de DLS y potencial Z que nos brinda información estructural. Básicamente este equipo lo podemos utilizar para coloides, en el cual vamos a determinar el tamaño de partícula, la distribución de los tamaños, la estabilidad del sistema coloidal y el potencial Z. Algo para destacar de este caso, que potencial Z no solo se puede medir en sistemas coloidales, sino también se puede medir sobre superficies. Es un accesorio que incluye el equipo y que, bueno, puede ser bastante útil. Y a su vez se puede determinar también, en el caso de polímeros, por ejemplo, los pesos moleculares. En particular, en este ejemplo que les presentamos acá, fue un estudio de estabilidad coloidal de sistemas. Básicamente son coloides de sílice que han sido funcionalizados con distintos agentes silanos, y se estaba evaluando cómo cambia el tamaño de la partícula, por una parte, cuando se funcionaliza, y cómo cambia la estabilidad del sistema coloidal. Es decir, si se empiezan a observar la presencia de agregados, como fue en el caso de esta funcionalización, o si el sistema coloidal se mantiene estable, como en el caso de esta funcionalización de aquí abajo. Es decir que, bueno, el equipo básicamente nosotros le damos un amplio uso en lo que es estabilidad de coloides y tamaños de partículas. Bien, ahora les vamos a contar en particular 3 ejemplos para que vean el alcance de todos estos equipos, 3 ejemplos en particular de cosas que hacemos en el INS. Bien. El primer caso de estudio, que lo clasificamos como polvos, es parte de lo que es mi tema de estudio en el doctorado. Es sobre la funcionalización de la SB15. La SB15 es un material mesoporoso ordenado, son partículas, son agregados bastante grandes, y la carga luego con un colorante que es el azul de metileno. Entonces podemos dividir todo este proceso en 2 etapas. En primera etapa es la funcionalización, que se hace por post-grafting, la hicimos en este caso con APTES, para obtener la estructura de sílica funcionalizada con grupos aminos. Entonces uno podría plantear que en esta primera etapa, si quiere evaluar si la funcionalización se hizo bien o mal, realizar una espectroscopía IR. En este caso usamos el primer equipo que se presentó y la medición se hizo con el accesorio de drift, lo cual colecta una muy buena señal. Entonces, por ejemplo, como les muestro acá en la espectroscopía, podemos ver la presencia de los grupos amino.
Entonces, una vez que uno pasa esa etapa, decimos, bueno, podemos continuar con la siguiente etapa, que es la absorción con el azul en metileno, que se hace en solución. Entonces, lo que uno obtiene finalmente es un polvo cargado, color azul. Acá abajo en la imagen inferior pueden ver los dos tubitos, los bulbos, que son del equipo de absorción de nitrógeno, y tienen, lo que uno finalmente obtiene es, debido a la funcionalización, que te carga un poco la carga superficial y obviamente también la estructura de poros, tiene distinta carga y distinto color final. Entonces, todo esto lo podemos caracterizar, por supuesto, por absorción de nitrógeno. Hay que tener ciertos cuidados, porque obviamente acá tenemos grupos funcionales y tenemos un azul de metileno que se puede degradar, entonces hay que tener mucho cuidado con la etapa de desgasado. Y lo que podemos ver es cómo, estas son las isotermas, cómo va cambiando tanto el área superficial como, por ejemplo, la microporosidad, que a medida que uno va haciendo las distintas funcionalizaciones y cargas, pierde esa microporosidad. Y en este caso particular también nos interesaba estudiar si se cambia, por ejemplo, el tamaño de poro. Otros tipos de caracterizaciones, que en este caso no los agregué, pero se puede caracterizar el ordenamiento de poros por DRX, como mostró Priscila antes. Podemos ver qué tan ordenado o no está el material. Y por UV visible, usando el accesorio de reflectancia difusa, que como es un polvo, tenemos unos accesorios que son como unas cajitas, es donde podemos poner el material y lo medimos en polvo, no hace falta medirlo en solución, y podemos ver cuánto tiene absorbido o no, y sobre todo ver la absorción del azul de metileno y se puede ver si está agregado o no. Entonces, cómo podemos hacer una caracterización completa de este sistema con los equipos que tenemos. Bueno, el segundo caso de estudio es de sistemas coloidales. En este caso era un nanosistema Core-Shell Brush, que está compuesto por un corazón de oro, una capa de sílica y una tercera capa que es un polímero que responde a la temperatura. En este caso, para identificar los grupos funcionales presentes en el nanosistema, es decir, para ver si el polímero se había pegado a la nanopartícula o no, lo que hacemos en una primera instancia es una espectroscopía IR. Este espectro en particular que les estoy mostrando presenta la sílica funcionalizada, y una vez que se incorpora el polímero, donde detectamos la presencia del polímero propiamente dicho. Este espectro lo hicimos con el accesorio de drift, pero también observamos que la misma dispersión coloidal se puede medir en el microscopio IR depositando una gota de la suspensión coloidal y midiendo por reflexión con el microscopio de infrarrojo. Es decir, que no tendríamos necesidad, por ejemplo, de secar la muestra. Y obviamente la técnica no es destructiva, no tenemos que secar el coloide. Todos sabemos que cuando secamos a veces los sistemas coloidales después pierden estabilidad, entonces presenta esa ventaja. Por otra parte, también podemos hacer espectroscopía UV visible, en particular en este caso, ya que tenemos la presencia de este núcleo magnético que presenta un plasmón de resonancia, y lo que fuimos haciendo mediante UV visible del sistema coloidal es ir viendo la estabilidad del plasmón de resonancia del oro a través de todas las etapas de funcionalización de las nanopartículas. Como les comentó Pri, también lo que hicimos fue espectroscopía de fluorescencia, ya que utilizamos la sílica para incorporar una sonda fluorescente en su interior. Esta sonda fluorescente es la RUBIPI y obviamente obtenemos los espectros de fluorescencia de la sonda sola y de la sonda incorporada tanto en la partícula de oro y sílica como en la partícula de oro, sílica y el polímero. Y finalmente les quiero mostrar este ejemplo, que lo que hicimos fue estudiar por DLS el tamaño básicamente de las partículas. Este nanosistema, la característica que tiene es que el polímero responde a la temperatura, y uno cuando irradia al oro en su plasmón de resonancia se genera calor, y ese calor produce un colapso en el polímero, como podemos observar acá en esta imagen del medio. Entonces lo que hicimos por DLS fue cuantificar la capa del polímero
a bajas temperaturas y a altas temperaturas. De manera que, o sea, podemos obtener el tamaño de las nanopartículas y a su vez podemos conocer la responsabilidad de un nanosistema. Es decir, que el DLS nos está dando como una doble información en este caso. Perdón, quería agregar una cosita a lo que contó Cintia, que bueno, es súper importante, que es la capacidad para hacer mediciones de tamaño de partícula a temperatura. El equipo que tenemos permite hacer mediciones entre 5 grados bajo cero y 110 grados. Así que es un rango bastante amplio para bueno, los estudios que hacemos nosotros. Bueno, yo paso a contarles el último caso de estudio, en este caso sobre películas delgadas. En mi caso sinteticé películas delgadas mesoporosas de dióxido de titanio, que además son cristalinas. En la primera imagen que está señalando podemos ver los poros y en la otra podemos ver la película como de costado, donde vemos el espesor de la misma. Si uno funcionaliza estas películas, por ejemplo, con algún compuesto orgánico de una cadena carbonada larga, esa superficie se puede tornar hidrofóbica. Y en este caso nos viene muy útil utilizar el ángulo de contacto, que es como la imagen que había mostrado Cintia antes, donde vemos las distintas funcionalizaciones, cómo va cambiando el ángulo de contacto. A su vez, por espectroscopía IR y particularmente usando el microscopio, podemos analizar la película directamente sobre el film sin tener que hacer ningún tratamiento especial de la muestra y podemos ver los grupos funcionales que estén sobre la misma. Después, yendo a la caracterización de la película en sí, mediante espectroscopía UV visible, podemos ver la absorción de la película. En el caso de dióxido de titanio absorbe mayormente en el UV, así que no hay mucha información al respecto, pero como son películas delgadas, se generan patrones de interferencia que nos permiten determinar o tener una idea del espesor. Por ejemplo, acá en la figura de abajo a la izquierda les muestro distintos espesores de película y cómo se ven estos pequeños patrones de interferencia. También si realizamos las películas con un tratamiento térmico a distintas temperaturas, podemos obtenerlas de forma amorfa o con fase de anatasa cristalina, y mediante el equipo de difracción de rayos X podemos determinar su estructura cristalina. Y por último, también con el difractómetro de rayos X podemos medir reflectometría de rayos X, que es la figura de la derecha, y allí podemos obtener información del espesor de la misma a partir de la distancia entre estos que se llaman fringes, que están dados por interferencia de los rayos X, y a su vez, al ser películas porosas, si lo comparamos con una película densa, podemos obtener su porosidad a partir del ángulo crítico, que es el punto que está marcado en el más azul. Ahora queríamos cerrar contándoles un poco sobre el sector de servicios y vinculación con el que contamos en el instituto. Primero, bueno, muchas gracias, chicas. Estuvo súper interesante y que se ve la verdad que lo amplio, lo completo del análisis de todos estos sistemas que se puede hacer con los equipos que tenemos. Bueno, contarles un poco para que sepan que contamos con todos estos equipos y que están a disposición para prestar servicios. Sí, ya sea directamente para hacer servicios de análisis de las muestras o como parte de algún servicio de desarrollo, ¿sí? Está Mara Alderete a cargo del área de vinculación, que no puedo estar en este momento, pero ella tiene mucha experiencia, mucha expertise, y bueno, hemos tenido muchísimos proyectos con organizaciones públicas, privadas, con empresas, con otras instituciones también universitarias y no universitarias,
Entonces, bueno, sepan que pueden recurrir tanto a Mara para la parte de proyectos, como a mí para la parte de servicios analíticos y de caracterización. Pueden hacerlo a través del correo que figura acá en la filmina, servicios.ins@unsam.edu.ar. Pueden escanear el código el código QR, perdón, que aparece como para saber un poquito más con qué contamos y qué les podemos ofrecer. Bueno, nada, como les contaron las chicas, la verdad que hemos conseguido armar un área que permite el análisis de muestras de manera muy acabada. Tenemos equipos que son, o sea, escasos y que complementan todas las facilidades de caracterización de análisis que hay en el área del AMBA, así cerca, tal como CONEA, INTI, ¿sí? Y mismo, bueno, otras instituciones otros institutos dentro de UNSAM, como el 3IA. Pero bueno, hemos tratado de dar un paso más adelante y tener, por ejemplo, un equipo como el fluorímetro fosforímetro que permite no solo hacer espectros de emisión, excitación por separado o en simultáneo, sino que también se pueden hacer tiempos de vida cortos y ultra cortos. Tenemos una lámpara pulsada para eso. Y bueno, facilidades también de caracterización de materiales. ¿Cómo? Ah, perdón, pensé que me habían dicho algo. Como por ejemplo la complementariedad de las técnicas de rayos X, ¿sí? Que sirven, bueno, saben que el difractómetro de rayos X sirve, entre otras cosas, para identificar estructuras cristalinas, y el equipo de fluorescencia de rayos X que tenemos, sí, es un equipo de fluorescencia de rayos X dispersivo en energía, sirve para identificar químicamente esas estructuras cristalinas, a qué compuestos pertenecen. Y lo que tiene de bueno es que esa identificación la hace multielemental en simultáneo, por lo cual permite obtener mucha información en poco tiempo. Así que bueno, estamos para lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Cedo la palabra a Cintia. Bueno, no, gracias a todos por escucharnos, y si tienen alguna duda o nos quieren hacer alguna consulta, estamos disponibles todas.